Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. Si por favor lo busca en su Biblia o en su teléfono o simplemente si lo quiere escuchar. Vamos a estar leyendo hasta el verso 17. Salmo 51. Acá en mi Biblia dice Salmo del penitente. David pide misericordia y confiesa su pecado. Dice el 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendito Padre eterno, danos, Señor, palabra, por favor, para recibir. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón, en cada espíritu. Y, Señor, gracias por tu gracia que es infinita. Gracias por tu misericordia, que no se compra con obras, ni con oro ni con plata, sino solo con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Señor, te amamos, te exaltamos y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos, hermanos, amén, amén. Hay una manera de entender lo que dice David en este salmo. Le voy a pedir que me dé unos 30 minutos, no creo que sea más de eso, pero usted tiene ahí, en realidad en síntesis, lo que dice David en este salmo, y es un ejemplo de lo que resume toda la vida de Cristo en nuestra vida. Cuando usted llega a Cristo, alguien le predica el Evangelio o lo escucha, le hablan de Jesús, usted y yo nos hemos arrepentido, hemos confesado que estamos arrepentidos y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. La vida eterna ahora está en nuestro espíritu. Tenemos una eternidad en el cielo con Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, es el mismo proceso. ¿Por qué? Porque usted y yo seguimos pecando de alguna manera. De una u otra manera usted y yo cada día estamos errando al blanco. Usted sabe que pecar significa errar al blanco, ¿verdad? Usted tiene ahí un target bien grande y usted tira una flecha, una lanza y dice, yo siempre voy a dar en el medio. Nunca damos en el medio. Es más, hay veces que hasta ni al blanco le damos. Eso es pecar. Pero en Cristo, estamos perfectos con el Padre. Pecamos, salimos de la comunión con Dios, pero cuando nos arrepentimos, cuando confesamos, volvemos a estar de acuerdo con la palabra y con la santidad de Dios. Y es cuando el Señor nos sigue
usando de una manera tremenda a todos, somos el mismo cuerpo, ninguno es mejor o peor o más importante que nadie. Usted y yo estamos en esta tierra todavía dejados por el Señor para que hagamos un trabajo, y es hablarle a otros de Cristo y mostrar nuestro testimonio. ¿No dice Pablo? Para mí sería mucho mejor irme allá. Si me da a elegir el Señor, yo me voy con Él. Pablo estuvo en el paraíso. Hay veces que uno dice, Señor, ¿por qué todavía? A lo mejor es hermanito, es hermanita, a lo mejor anciano, a lo mejor que está sufriendo, y uno dice, Señor, llévalo a casa. Y el Señor muchas veces dirá, me estás pidiendo algo que no es verdad, yo no lo siento así. Él, ella todavía puede llevar otros a los pies de Jesucristo. Muchas veces sin hablar. Este salmo fue escrito, hermanos, en un tiempo duro para David, pero duro porque él eligió que sea duro. Allá en 2 de Samuel, a partir del capítulo 10, 11, tenemos la historia donde el rey David, ya rico, famoso, amado por su pueblo, estaba en la cúspide de su fama, su poder y su santidad delante de Dios. En lugar de salir a la guerra, decide pasearse por el terrado, mira a esta joven bañándose que él conocía, porque era la esposa de uno de sus grandes generales. Oh, no la conocía, sí la conocía. Y en ese entonces los reyes constantemente daban banquetes para sus generales. Él programó lo que quería hacer. La manda a llamar a Betsabé, tiene relaciones con ella. No solo tiene relaciones, ella no se podía negar delante del rey, sino que ella queda encinta, queda embarazada. Cuando el rey se entera, no solo comete adulterio y fornicación, decide involucrar al marido de esta mujer para que quedara como que él volvió a su casa de la guerra un par de días y tuvo relaciones con su esposa. Oh, qué bueno que ahora queda Urías como el papá del niño. El Señor no lo permite. Cuando este varón no vuelve a su casa, vuelve a la guerra, David no solo comete adulterio, fornicación, sino que le dice a Joab, el general del ejército, ponelo en la línea de batalla para que lo maten. Más de un año duró David con este pecado, con estos pecados grandes en su vida. En ese lapso, en ese tiempo final de ese año, después inclusive que este niño muere, es que escribe el Salmo 51. David aprendió de una manera dura una verdad que nos debe seguir a todos, hermanos, independientemente de quién yo afecto con mi pecado o quién afecta a usted. El primero que es afectado es Dios. Él es el primero. Fíjese lo que dice el verso 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David en este momento ya siente que ni lo va a escuchar Dios. Jehová ni lo va a escuchar. Recién ahora quebranta David su espíritu y su alma. Él se revela a nosotros no solo contra su pueblo, contra una persona, un matrimonio que se amaban. Él destruye una familia, destruye su testimonio, pero también David cree que ya destruyó esa relación que puede tener o podía tener como el rey de Israel con el Dios del pacto, Jehová de los ejércitos. David acude a la eterna misericordia de Dios y recibe beneficio, como usted y como yo, como usted y como yo. Nunca nos olvidemos, hermanos, que como David le pide, Señor, yo esta vez, Señor, tú sabes que erré fuerte. ¿Podrás perdonarme? Claro que sí. Nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. Nunca se olvide que conforme a la misericordia que Él tiene, no que usted y yo tenemos, muchas veces nuestra misericordia es manejable, ¿verdad? La de Dios no. Él es todo misericordia. Nunca te olvides de ir a Él. Cuando reconoces
que hay tiempo, hace tiempo que estás mal o que estamos mal. Si David pudo, usted y yo también podemos. ¿Cuánto más ahora que nuestra salvación en Cristo está asegurada? Acá dice un autor bíblico, un comentarista, el hipócrita, el cristiano hipócrita se contenta solamente con lavar la ropa, sus ropas. Pero el cristiano espiritual pide a Dios que realmente lave mi alma y mi corazón, porque tengo que reconocer que estoy mal. Tenemos que reconocer que estamos mal. Ahí donde David le pide que borre sus rebeliones. Nos vamos a Éxodo 32. Usted sabe que Dios guarda un registro de absolutamente todo lo que usted ha dicho y piensa. Y yo. Ahí en el Éxodo 32, cuando Moisés ve que el pueblo pecó tremendamente en idolatría, le dice, Señor, por favor, no los elimines. Y si los eliminas, borrame del libro que has escrito. ¿Por qué el Señor quiere que pidamos perdón? Si sabemos que en Cristo somos perdonados. Quiere que pidamos perdón porque el pecado profundo, aún como cristianos, queda registrado cuando estemos delante de Él. No para que nos mande al lago de fuego, o al Hades, o al infierno, sino para que nos muestre la balanza que hemos hecho como cristianos desde que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, no conforme a la mía. El verso 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Alguno dirá, este es un mensaje de condenación. Al contrario, es un mensaje de restauración. El mundo vive en pecado y aunque alguno quisiera reconocer o preguntarle a alguien cómo me saco toda esta basura que tengo encima, no saben cómo hacerlo. Usted y yo sí lo sabemos. Es un mensaje de restauración, no de condenación. La primera manifestación del arrepentimiento es sentirme abrumado, molido por el pecado. Cuando usted y yo en algún momento nos hemos sentido o nos sintamos molido por un pecado, es cuando es tiempo de humillarnos y arrepentirnos. El Señor nos está dando tiempo todavía. David sintió esto cuando entendió lo que había hecho. ¿Se imagina? Lo que era para un rey que caminaba conforme al corazón de Dios, dice la palabra, cometer adulterio programado y asesinato. David quería morirse cuando reconoció cómo había fallado a Dios, cómo le había fallado a aquellos que lo amaban, aquellos que lo habían hecho rey. Cuando cometemos pecados profundos, ¿no debiéramos reconocer que estamos lastimando a alguien? ¿No debiéramos reconocer, Señor, yo me estoy arrepintiendo, pero también te pido perdón por los que he lastimado a través de este pecado, a través de esta caída? El segundo paso, hermanos, es confesar nuestro pecado. Nombrarlo delante de Dios, aunque duela nombrarlo. ¿Verdad que hay muchas veces que es más fácil decir, Señor, te pido perdón por mis pecados? Hay veces que es difícil decirle, Señor, te pido perdón por mi pecado de pornografía. Te pido perdón por mi pecado de lascivia. Señor, te pido perdón en Cristo por mi pecado de maldad, de lastimar a los demás. ¿Verdad que es más difícil? Nómbrelo el pecado. Nómbrelo. Es la manera que empieza a sanar nuestro corazón. Y el Señor ya lo sabe igual. Señor, perdona todos mis pecados de manera general. El Señor dice, no, David tuvo que ir uno por uno, pidiendo y clamando y llorando delante de Dios, diciendo, Señor, contra ti solo he pecado. El Espíritu Santo nos muestra que no podemos lidiar con esa situación con nuestra fuerza. ¿Se acuerda la historia de Pablo? Cuando le pide al Señor que le quite ese aguijón que le había puesto en la carne, o había permitido
que Satanás pusiera en la carne de Pablo, que no se sabe qué era. Dice, 3 veces le pedí al Señor. ¿Y qué le contesta Dios? Pablo, no te lo voy a quitar, porque la única manera que yo trabajo poderosamente en tu vida es cuando estás débil, cuando estás, no débil físicamente, cuando estás quebrado espiritualmente y reconoces que si yo quiero, te quito la vida en un segundo, te prospero en un segundo, te mantengo en un segundo vivo. Hay veces que creemos que con nuestra fuerza podemos hacer todo. No siga tentando al Señor. Eso es un pecado de autosuficiencia. No lo tentemos, porque el Señor nos puede quebrar la autosuficiencia y vernos en una cama de hospital por meses. ¿Qué hacemos después con el poder, el prestigio, el título, lo que gano por año? ¿Con qué hago después? Cuando me tienen que ayudar hasta para comer o para ir al baño. Ahí ya no hay autosuficiencia. No permitamos que con un pecado de orgullo, amargura, lo que sea profundo, no permitamos que llegue ese momento. Arrepintámonos, confesemos, convirtámonos nuevamente a esa comunión con el Padre a través de Cristo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo convencieron a David de su impureza. Versos 5 y 6. En maldad, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Se da cuenta? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Usted sabe lo que Dios le habla? Yo sé lo que Dios me habla. Yo sé lo que me corrige de pecado a mí, y usted lo sabe en usted. Pero acá nos faltan las alitas solamente, ¿verdad? Y la coronita arriba, y ya estamos casi acá como los apóstoles. David en lo interior. Yo a veces que mientras preparaba el mensaje le preguntaba, Señor, ¿cuántas noches no habrá dormido David en ese año? Primero programando cada vez más para más maldad. Y cuando vio que no podía burlar a Dios, ¿cómo salgo ahora de esto? ¿Cuántas noches habrá pasado el tremendo rey David? El hombre caminaba de acuerdo al corazón de Dios, caminando sin dormir, pensando qué haría Dios en su vida hasta que se arrepintiera. Cuando dice que ha sido concebido en pecado, David no habla de que su madre era más pecaminosa que cualquiera de nosotros. Al contrario, está hablando del jardín del Edén. Todos hemos sido concebidos en pecado. ¿No dice la palabra de Dios allá en Romanos que todos hemos pecado y no estamos listos para ver ni para vivir la gloria de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos traemos esa depravación congénita al nacer. Por eso es necesario que a cierta edad el niño o la niña reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Ay, pero pastor, ¿cómo un niñito viene en pecado? Es lo que dice David y la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Usted y yo los primeros años no tenemos pecado. Si muere un niño, una niña, se va con el Señor, por supuesto. ¿No dijo el Señor Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos? Pero ¿qué pasa con los 5, 6, 7, 8, 10, 12 años? Cuando un niño, una niña, una jovencito ya empiezan a programar para el pecado. Necesitan a Cristo. Necesitan arrepentirse, confesar y convertirse. El cristiano sabio se arrepiente y sigue adelante en la gracia de Cristo. El cristiano necio encubre el pecado con buenas obras y con juicio. Todos tenemos un área de debilidad y tenemos un área de alegría o de gozo, o un área que mostramos a todos que estamos bien. Pero todos tenemos un área de debilidad que no mostramos a nadie.
Cuando me vuelvo religioso, cuando me vuelvo que empiezo a juzgar a todos ustedes, si algún día usted empieza a escucharme, que en lugar de motivarla, hermano, hermana, que usted caminemos todos juntos sirviendo a Cristo, levante ministerios, predique la palabra. Cuando yo pare así y lo empiece a criticar, usted tiene que entender esto. Yo estoy queriendo cubrir con juicio y con buenas obras un pecado profundo en mi vida. Las iglesias más religiosas son aquellas donde más pecado hay. Se lo digo por experiencia, después de casi 25 años. Cuanto más juicio, cuanto más fariseísmo, es porque en la cúpula hay cosas muy profundas que mejor que no se conozcan. El cristiano espiritual o sabio se arrepiente, acepta la corrección de Dios o de los hermanos y sigue adelante en la gracia de Cristo. El necio empieza a hacer buenas obras y empieza con juicio hacia los demás. El único que nos justifica delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo lo sabemos y debiéramos recordarlo a cada instante. Acá hay algo tan interesante en el verso 7. Dice David, después de rogar que ha pecado, de rogar que conoce sus rebeliones, de rogar por la misericordia de Dios, de decirle al Señor, Señor, gracias por darme tiempo todavía y no me corregiste. En el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Dios no abatió los huesos de David, Él se los abatió. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Usted sabe que en la ley de Moisés, el hisopo era lo único que se declaraba o se usaba para declarar a una persona limpia. Ahí en Números 19, 18 usted lo puede leer. Un hisopo era como algo de algodón, como un trapo, con un palo, que se usaba normalmente con el aceite de la unción y se tocaba a la persona para que de alguna manera quedara limpia por un sacerdote delante de Dios. Le está diciendo David, Señor, límpiame totalmente. El alma, el cuerpo, el espíritu. Cuando David le dice, hazme oír gozo y alegría, ¿qué le está diciendo David? Señor, haceme sentir que fui perdonado. Es difícil a veces doblar rodillas y decir, Señor, te pido perdón por este pecado. Yo tengo que cambiar de dirección. Hay dolor, hay lágrimas. Puede llegar que hasta se alejen personas que amamos cuando usted y yo decidimos volver de ese pecado, pedir perdón y caminar de nuevo con Cristo. Podemos perder muchas cosas, pero ganamos la comunión con Dios. Por otro lado, hermanos, hay un gozo diferente. Usted llega a un momento que dice, me importa una papa lo que signifique para otro que yo ahora no puedo seguir en esto. Que me dejen, si no quieren estar conmigo, yo ya pedí perdón, yo ahora solamente sigo a mi Cristo. Eso le pide David. David, aunque me quede solo, Señor, dice David, limpiame espiritualmente. Necesito saber que no me vas a matar por este pecado. Y yo sé lo que a veces pensamos como cristianos. Qué bueno que el pastor está compartiendo esto, pero qué bueno que no me toca a mí. Me pega acá al costadito, pasa justo, o justo levanté el brazo y lo que está diciendo me pasó por abajo. No. ¿Sabe por qué? Porque acá nos vamos un poquito al extremo, adulterio, fornicación, asesinato. Pero usted y yo siempre hay un motivo diario para pedir perdón y arrepentirnos. Porque siempre hemos hecho algo mal, cada día, cada día. Yo pensé que los pecados eran como los dividen algunas denominaciones, ¿verdad? Veniales, mortales. No. Pecado es pecado. Por eso, si no es por Cristo, usted y yo estamos fuera de la comunión con Dios.
cada noche, cada mañana, qué bonito sería que todos pudiéramos decir, Señor, te pido perdón, confieso que he pecado, me arrepiento, cambio de dirección y ahora sé que tengo tu beneplácito. Sé que tu palabra me dice que ahora tú me has limpiado en la sangre de tu Hijo Jesucristo de nuevo, tenemos comunión, quiero que me uses. Quiero decirle a aquellos que me veían caminar como me veían, decirles, yo ahora me siento una persona nueva. Es lo que le pide David en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí, recto, un espíritu recto. David dice, Señor, hazme una nueva criatura. Quiero estar de nuevo alegre, pero recto. No quiero ser un necio. Quiero estar contento, gozoso, pero quiero seguir caminando con tu palabra. Es fácil estar en gozoso cuando andamos en cualquier cosa. Ahí hay mucho gozo, hay mucha alegría, el mundo nos da de todo, pero ¿qué pasa en lo íntimo? Acá David está escribiendo algo que pasó con él y Dios, entre él y Dios. Y tiene que ser algo que nos dé una línea de conducta entre mi persona y tu persona y Dios, no a nivel corporativo. En el verso 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Podemos respirar, hermanos. Eso ya no pasa con nosotros. No pasa con nosotros. Dice el apóstol Pablo allá en Efesios 1, 13, 14, que ahora Él nos ha sellado a todos con el mismo Espíritu. Y ese sello no puede ser quitado. Ay, pastor, pero si yo le contara, no me cuente, cuénteselo a Él. Ya tenés salvación. No pierdas todas las recompensas, todas las coronas que Dios tiene a lo mejor para ti, para cuando estemos todos en el reino milenario, sirviendo a Cristo, sirviendo a aquellos que entren a ese reino milenario todavía sin cuerpos glorificados, los que recibieron a Cristo en ese tiempo de tribulación y entraron al reino milenario. Usted y yo los vamos a ministrar, usted y yo les vamos a enseñar. Pero tenemos que empezar desde ahora. El único gozo que permanece hasta nuestra partida con Cristo, hermanos, es el de nuestra salvación. Te lo leo de nuevo. El único gozo que permanece hasta nuestra partida con Cristo es el de la salvación, no hay otro. ¿Por qué? Todo con el tiempo se disipa, se transforma, se deja de lado. Todo. Cualquier éxito. Cualquier prosperidad, cualquier cosa de alegría, y es bueno sentir alegría y disfrutar con la familia, con la iglesia, vaya de vacaciones, disfrute, pero ¿sabe qué? Eso se termina. El único gozo que no se disipa, que no se transforma y que no se pierde, es aún en esos últimos minutos que usted y yo estemos en esta tierra, es el único gozo que vamos a poder decir, Señor, no se pierde, porque yo sé dónde voy. Yo sé lo que me espera. Amén. El 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. 5 minutitos más, hermanos, hermanas. Verso 13 al 15 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, no como el que hice, dice David, líbrame ahora de homicidios como el que hice con Urías. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando David confesó su pecado y supo que Dios lo había perdonado, ahora comienza a mostrar una vida dedicada a Dios con alegría. Aún así, Jehová no removió las consecuencias del pecado de David. Cuando usted y yo confesamos, reconocemos que estamos mal, pedimos perdón, sentimos de nuevo el gozo de la salvación. Señor, gracias porque seguimos adelante.
Señor, ahora quita todo lo malo que vino o va a venir a lo mejor por mi mala decisión. A lo mejor no. Con David no pasó. David no vivió una vida hasta ese momento con Betsabé de privilegio, pero no terminó una vida de privilegio. Pero volvió a sentir el gozo de la salvación, porque él decidió, a pesar de sus malas decisiones, arrepentirse y comenzar a vivir de nuevo una vida de testimonio que agrade a Dios. ¿Qué está pidiendo David, hermanos? Como debiéramos pedir nosotros. Señor, hay cosas que no vas a quitar, pero te pido un favor, Señor, que yo no cometa los mismos errores. No volvamos, hermanos, a lo mismo. Hermanas, no volvamos a lo mismo. Si confesamos, nos arrepentimos, nos sentimos de nuevo con gozo, Dios me perdona en Cristo, tengo vida eterna, estoy otra vez listo para que el Señor me use, no volvamos a lo mismo. ¿Se acuerda cuando la palabra dice que el perro vuelve al vómito? ¿Por qué muchas veces queremos volver a los que en aquel momento no nos daban nada? Nos hacía sentir mal, nos sentíamos una basura. Somos restaurados y al tiempo decimos, pero no era tan malo al final. No era tan malo. David está diciendo, Señor, por favor, ayúdame a no cometer los mismos errores. El 16 y el 17 para terminar, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dejé esto para el final, fíjese qué interesante. Usted sabe que no había una reconciliación o sacrificio que pudiera pagar el pecado de pecado y adulterio, y homicidio menos. No había nada en la ley que se pudiera decir, ok, los sacerdotes hubieran dicho, vamos a pagar esto en sacrificio a Dios para que David sea perdonado. No había. David tendría que haber sido apedreado. Y él lo sabía. Usted y yo sabemos cuando estamos mal. Sabemos cuando estamos pecando contra la palabra de Dios y contra Cristo. Oh, y es por eso que nunca lo hacemos. No. Hay veces que hacemos algo que no conviene, pero la clave de la restauración es lo que estamos viendo hoy. Rápido, me arrepiento, confieso, rápido, otra vez, el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi vida para seguir buscando al Señor y mostrando a otros que ahora mi gozo y mi alegría no es ficticio, sino que es real, que es algo genuino. David reconoce que en realidad el único sacrificio, hermanos, que usted y yo podemos dar a Dios es un corazón contrito y humillado, nada más. Y Él no nos desprecia, y menos en Cristo. No busquemos obras para presentarnos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Buenas obras. Oh, qué bueno que ahora, aunque estoy viviendo una vida de última como cristiano, pero lo que estoy mostrando y mírenme lo que hago para Dios, Señor, qué bueno que estoy más cerca de tu cruz. No, estoy a 5.000 millas de la cruz. El Señor quiere un corazón contrito, humillado, y que podamos decir, Señor, yo no puedo más. Yo te pido que me restaures. Te pido que me levantes, porque yo con mi fuerza no puedo más. Arrepintámonos rápidamente, hermanos, y Jesús está listo para perdonar tu pecado, restaurar tu o mi comunión con el Padre a través de Él. Recordemos lo que dice el Señor allá en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras del Señor Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos un minuto antes de terminar. Yo quiero que usted cierre sus ojos.
Me gustaría verlo con sus ojos cerrados. 1 minuto por reloj yo voy a tomar. Pongamos nuestra vida a cuentas con Dios. Si usted lo quiere hacer en su mente, el Señor es omnipresente también y omnisciente. Él sabe lo que usted está diciendo. A partir de ahora, pongámonos a cuentas con Dios, hermanos, como iglesia de Cristo. Amén, amén. Pareció mucho, ¿verdad? Pero es 1 minuto. Es tan difícil, 1 minuto por día, ponernos a cuentas con Dios. Para nada es difícil, usted y yo lo sabemos. ¿Por qué no tratar de practicarlo desde hoy? En lo íntimo de su recámara, en el baño, mientras usted camina, mientras va a la playa, mientras está en su trabajo. ¿Por qué no 1 minuto por día? Arrepentirme, confesar, convertirme nuevamente en un instrumento en la mano del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a orar. Qué bonito, Señor, ver tu pueblo arrepintiéndonos. Qué bonitas estas manos tomadas. Somos uno en Cristo. Somos tu cuerpo. Señor, con nuestras fallas, cada uno de nosotros, nuestros aciertos, nuestros temores, nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que hayas escuchado, por favor, el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Señor, síguenos uniendo, por favor, en esta paz que se ha sentido el día de hoy, en este lugar. Tú estás aquí. Tu Espíritu Santo está aquí. Límpianos con hisopo, Señor, por favor, para que seamos limpios. Lávanos y que podamos ser más blancos que la nieve delante de ti en Cristo. Porque todo te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y la sangre y en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hermanos, y todos decimos amén. Amén. Proclamamos un fuerte aplauso a Cristo. Que Dios me los bendiga. Buena semana.